Un gran saludo a todos los alumnos del primer año medio del Colegio San Agustín de Concepción. El presente tutorial pretende que continuemos con el estudio de los productos notables. Anteriormente revisamos el cuadrado de binomio y el producto notable llamado suma por su diferencia. Ahora continuaremos con el cubo de binomio. Para ello, tomaremos un cubo muy particular, un cubo cuya arista está delimitada por dos trazos, un trazo A y un trazo B. Pero antes recordemos que para calcular el volumen de un cubo debemos multiplicar largo por ancho por alto. Pero como en el cubo estas medidas son iguales, el cálculo del volumen de un cubo se simplifica con el producto de la arista al cubo. Volviendo a nuestro cubo original, separémoslo, y al separarlo obtenemos 8 cuerpos geométricos, 2 cubos, uno de color morado y otro de color rojo, y 6 prismas, 3 verdes y 3 naranjos. Calculemos el volumen de cada uno de estos cuerpos que forman nuestro cubo particular. Comenzaremos con el cubo de color morado. Las medidas anteriormente descritas dan como ancho A, largo A y profundidad A. Por lo tanto, para calcular el volumen de este cubo de color morado, se multiplicará A por A por A. Eso quiere decir que el cubo de color morado tiene como volumen A al cubo. Revisemos el prisma de color verde. Ancho A, largo A y profundidad B. Por lo tanto, el volumen se determina multiplicando A por B. A al cuadrado B. Ya tenemos el cálculo de dos volúmenes distintos. Revisemos el prisma de color naranjo. Me daría largo A, ancho B, profundidad B. Eso quiere decir que el volumen sería A por B o simplemente A por B al cuadrado. Y finalmente, el volumen del cubo de color rojo, que me da ancho B, largo B, profundidad B. Por lo tanto, el volumen de este cubo sería B por B y corresponde a B al cubo. Teniendo en consideración estos cálculos, completemos los otros cuerpos geométricos que faltan a partir de los ya obtenidos y llegaríamos al siguiente esquema, en que tengo los 8 cuerpos geométricos con el cálculo cada uno de su volumen. Si los separamos, tengo un cubo de volumen A al cubo, tengo 3 prismas de color verde, cada uno de ellos tiene como volumen A al cuadrado B. Por lo tanto, entre los 3 tengo el volumen de 3A al cuadrado B. Además, existen 3 prismas. Cada uno de estos prismas tiene como volumen AB al cuadrado. Si yo cuento los 3 que ya tengo, entre los 3 se origina un volumen de 3AB al cuadrado. Y finalmente tengo un cubo de color rojo cuyo volumen es B al cubo. Eso quiere decir que el conjunto de todo mi gran cubo que lo formaban estos cuerpos geométricos se reuniría a partir de la adición de cada uno de estos volúmenes determinados. Por ello, mi cuerpo original, del lado de dos trazos, en que forman el lado de la arista, que se llama A más B, tiene A más B de largo, A más B de ancho y A más B de profundidad. El cálculo del volumen es A más B al cubo y correspondería a la adición de cada uno de los cuerpos que forman este gran cubo. A al cubo, que era el cubo de color morado,
más 3a cuadrado b, que correspondería a los 3 prismas de color verde, más 3ab cuadrado, que correspondería a los 3 prismas de color naranjo, y más b al cubo, que corresponde al al cubo de color rojo. Esa es la fórmula del cálculo del cubo de un binomio. Por lo tanto, el cubo de un binomio corresponde a la multiplicación de un binomio por sí mismo 3 veces, obteniendo los siguientes casos. Si yo resuelvo, entonces sería a más b al cubo, entre paréntesis al cubo, un cubo de un binomio sería el primer término al cubo, más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, y más el segundo al cubo. La otra situación es si el signo que está entre los términos que forman el binomio es un signo negativo. En este caso la fórmula es la misma, solo cambia el signo del segundo y del cuarto término. Primer término al cubo menos el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo. Apliquemos. ¿Qué expresión resulta al resolver 4x más 5 al cubo? En este caso, tendría aplicar la fórmula primer término al cubo, o sea, 4x al cubo, más el triple del primero al cuadrado por el segundo, el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el triple de 4x, que es el primer término, por 5, que es el segundo término, pero esto al cuadrado, y más el segundo término al cubo, o sea, 5 al cubo. Evaluemos las potencias que aparecen aquí. O sea, 4x al cubo significa 4x por 4x por 4x. 4 por 4, 16, y 16 por 4 son 64, 64x al cubo. Más 4x al cuadrado, 4x por 4x son 16x cuadrado. Lo otro aún lo mantenemos. Más 5 por 5 son 25, por lo tanto quedaría 3 por 4x por 25. Y más 5 por 5 por 5 son 125. Lo único que falta son resolver los productos de los términos centrales. Por lo tanto, 4x más 5 al cubo será 64x al cubo, más 3 por 16, 48, y 48 por 5 son 240x cuadrado, más 3 por 4 son 12, y 12 por 25 son 300x, y más 125. Ese sería el resultado de ese cubo de binomio. Continuemos analizando otro caso. Si la roca que presentamos a continuación tiene forma de cubo, entonces ¿cuál es su volumen? Recordar que la arista de la roca sería 5i más 2x centímetros, y que el volumen de un cubo se determina con la arista al cubo. Como la arista es 5i más 2x, esto se traduce en calcular 5i más 2x al cubo, o sea, un cubo de un binomio. Aplicamos la fórmula. Primer término, o sea, 5i al cubo, primer término al cubo, más el triple del primero al cuadrado por el segundo, el triple del primer término al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, el triple del primero por el segundo al cuadrado, y más el segundo al cubo, el segundo término entre paréntesis al cubo. Si ahora evaluamos solo las potencias, tendríamos 5i por 5i por 5i me da 125i al cubo, más 5i al cuadrado son 5i por 5i, lo que me daría 25i cuadrado por 3 por 2x, más 2x al cuadrado significa 2x por 2x, lo que me da 4x cuadrado, lo demás lo mantengo aún, y más 2x al cubo significa 2x por 2x por 2x, lo que me da 8x al cubo.
Si ahora multiplico los términos centrales que me quedan como productos, tendría finalmente lo siguiente: 5i más 2x y todo eso al cubo sería igual a, primer término, 125i al cubo, más 3 por 25 son 75, y 75 por 2 son 150, x y al cuadrado, más 3 por 5 son 15, y 15 por 4 son 60, x cuadrado y. Y finalmente, más 8x al cubo, que sería el volumen del cubo que representa esta roca, cuyo cálculo se estaba determinando. Finalmente, ¿cuánto dará m-4 al cubo? Revisemos. Primer término al cubo, m entre paréntesis al cubo. En este caso, como es negativo, menos el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, y menos sería el segundo al cubo. 4 por 4, 16, y 16 por 4, 64. Si continuamos determinando las potencias, sería lo siguiente: m elevado a 3 es m por m, lo que me da m al cubo, menos m elevado a 2 es m por m, lo que me da 3 por m al cuadrado por 4, más, si acá desarrollamos 4 por 4 son 16, o sea es 3 por m por 16, y menos el 64. Si ahora calculamos el producto de los datos centrales, tendríamos m menos 4 al cubo es igual a m al cubo, que se mantendría. 3 por 4 son 12, o sea serían menos 12m cuadrado, más 3 por 16 son 48, o sea 48m, menos 64, que correspondería a ese producto notable. Revisemos y continuemos mirando otros ejemplos. Cubo de binomio, x más 3 al cubo. Fórmula: primer término al cubo, x elevado al cubo, más el triple del primero al cuadrado por el segundo término, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, y más el segundo término al cubo. Fórmula: es solo la aplicación de la fórmula de un cubo de binomio. Luego resuelvo las potencias. X al cubo significa x por x por x, lo que me da x al cubo, más 3 por x al cuadrado es x por x, eso me da x cuadrado, por 3, más 3 por x por 3 al cuadrado es 3 por 3, lo que me da 9, más 3 al cubo es 3 por 3 son 9, y por 3 son 27. Solamente las potencias. Y lo que me queda es el producto de los términos centrales. O sea, sería x al cubo más 3 por 3 son 9x cuadrado, más 3 por 9 son 27x, más 27, que sería el resultado final de este cubo de binomio: x al cubo más 9x cuadrado más 27x más 27. Cubo de binomio: 2m menos 1 al cubo. Primer término, 2m al cubo. Primer término al cubo. Menos por el signo negativo. Con el signo negativo, el segundo y el cuarto término son negativos. Menos el triple del primer término al cuadrado por el segundo, más el triple del primer término por el segundo al cuadrado, y menos el segundo término al cubo, que en este caso es 1 al cubo. Resolviendo las potencias, 2m al cubo significa 2m por 2m por 2m, lo que me da 8m al cubo, menos
3 por 2m al cuadrado es 2m por 2m, lo que me da 4m cuadrado, por 1, más 3 por 2m por 1 al cuadrado. 1 por 1 es 1, menos 1 al cubo. 1 por 1 por 1 sigue siendo 1. Luego me queda la multiplicación de los términos centrales. Por lo tanto, sería 8m al cubo, menos 3 por 4 son 12, por 1 son 12m cuadrado. Luego, más 3 por 2 son 6 y por 1 son 6m. Y finalmente menos 1, que sería el resultado final de este cubo de binomio. O sea, 8m al cubo menos 12m cuadrado más 6m menos 1. 7m más 2n al cubo. Cubo de binomio. La fórmula nos señala primer término 7m al cubo más el triple del primer término al cuadrado por el segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado y más el segundo término al cubo. Esa es la fórmula del cubo de binomio. Luego resuelvo primero las potencias. 7m al cubo es 7m por 7m por 7m. 7 por 7, 49, y 49 por 7 son 343 m al cubo. Más 3 por 7m significa 7 al cuadrado, significa 7m por 7m, lo que me da 49m cuadrado. Y eso por 2n. Más 3 por 7m por 2n al cuadrado, quiere decir 2n por 2n, lo que me da 4n cuadrado. Más 2n al cubo significa 2n por 2n por 2n, lo que me da 8n al cubo. Luego me faltaría multiplicar los términos centrales. El primero me queda 343m al cubo. Más 3 por 49 son 147 y por 2 son 294 m al cuadrado n. Más 3 por 7 21 y 21 por 4 son 84 m n cuadrado más 8n al cubo. Ese sería el resultado del cubo de binomio original, 7m más 2n y todo eso al cubo. Revisemos el último producto notable, llamado dos binomios con un término común. Para ello, tomaremos una región rectangular como la que está presentada en la siguiente figura y le daremos medidas: trazo X, trazo X, trazo A y trazo B. Por lo tanto, a partir de esas medidas yo podría señalar que este trazo mide X más B y que el trazo que se forma abajo mide X más A. Nuevamente, tomando el mismo trazo, el mismo rectángulo, diremos trazo X, trazo X, trazo A, trazo B. Y podríamos determinar el área de cada uno de los sectores, partiendo por el sector rectangular más pequeño, lado A, lado B, por lo tanto, el área será A por B. Si yo continúo y tomaría esa región rectangular, largo X, ancho B, el área sería BX. En el caso de esta figura, ancho A, largo X, por lo tanto el área sería AX. Y finalmente, región cuadrangular de largo X y ancho X daría como área X cuadrado. A partir de lo anterior, y tomando como referencia la figura original, con cada una de las medidas, tanto de los lados como de las áreas de cada una de las regiones, yo podría señalar lo siguiente.
Para calcular el área de toda esa región rectangular, tendría largo por ancho, o sea, x más a por x más b, que es lo que está escrito adelante. Luego, yo podría señalar también que el área está delimitada por 4 regiones. La región que se llama x cuadrado, la región AX, la región BX y la región AB. O sea, el área de toda esa gran región rectangular podría ser separada en esas 4 regiones ya determinadas. Si yo continúo separando, yo podría decir entonces que tendría x cuadrado más ax más bx más ab sería el cálculo del área de toda la región rectangular mayor. X más a por x más b, que es el cálculo del área, entonces sería igual a x cuadrado más ax más bx. Sin embargo, aquí yo tengo dos términos semejantes. Si yo tengo ax más bx, al reducirlo podría sumar el coeficiente numérico a con el coeficiente numérico b. Por lo tanto, perfectamente yo podría decir que el producto de x más a por x más b, que representa el área de esta región rectangular mayor, es igual a x cuadrado más la suma de los coeficientes numéricos a más b por x por el término común más el producto de a por b, que sería la fórmula que nos permite determinar el producto notable llamado dos binomios con un término común. Por lo tanto, el producto de dos binomios con un término común, x más a por x más b, es igual al cuadrado del término común, x al cuadrado, más el producto de la suma de dos términos no comunes por el término común, a más b por x, más el producto de los términos no comunes, a por b. Expresión que está representada adelante, en que volvemos a repetir primer término o el término común al cuadrado más la suma de los coeficientes numéricos o la suma de los términos no comunes a él por el término común más el producto de los términos distintos. Por ejemplo, ¿cuál es el resultado de x más 4 por x más 9? En este caso tendría el primer término común al cuadrado, x por x cuadrado, más la suma 4 más 9 por el término común, por x, y más el producto, 4 por 9, que está señalado adelante. Esta es la fórmula para resolver el producto de dos binomios con un término común. Y ahora resolvemos la adición y resolvemos la multiplicación. Y eso me quedaría x cuadrado, 4 y 9 son 13, y 4 por 9 son 36, que correspondería al resultado final de ese producto notable. Continuemos. Y al cubo menos 5 por y al cubo más 8. Fórmula. Primer término, el término común al cuadrado, más la suma de los coeficientes numéricos que no son comunes, menos 5 más 8, y todo por el término común que era y al cubo, y más el producto de los términos distintos, menos 5 por más 8. Al resolver me daría y elevado a 6, porque y elevado a 3 al cuadrado quiere decir y elevado a 3 por y elevado a 3, lo que me da y elevado a 6, más menos 5 más 8 me da 3, por lo tanto me queda más 3y al cubo. Y finalmente, menos 5 por 8 me da menos 40, que sería el resultado final de ese producto notable. Finalmente, ¿cuál es el área de un rectángulo EFGH que está delimitado en esa figura? Para calcular el área se tiene que determinar el producto del largo por el ancho, o sea, x más 9 por x más 2. Y esto corresponde a dos binomios en que el primer término es igual, o sea, dos binomios con un término común, cuya fórmula es primer término o el término común al cuadrado más la suma entre los coeficientes numéricos distintos, 9 más 2 por el término común por x, y más el producto de 9 por 2. Si yo resuelvo, tendría x por x, x cuadrado, la suma 9 y 2 son 11x, y el producto entre 9 por 2 son 18, que correspondería
al resultado final de este producto notable y que representa el área de este rectángulo. A continuación, revisemos otros casos. Dos binomios con un término común. Tenemos tres multiplicaciones. Fíjense que en los tres primeros, el primer término es el mismo, por eso se llama un término común. Entonces, sería el cuadrado del primero, x cuadrado, más la suma de los términos distintos, más 3 más 5 me da 8. O sea, sería 8 acompañado del término común, o sea, 8x. Y finalmente, el último término corresponde al producto. 8 me daría más 15. Resultado del primero. Segundo, a más 7 por a menos 2. Cuadrado del término común, a por a cuadrado. Segundo término, más 7 menos 2 me da más 5. O sea, más 5 acompañado del término común, más 5a. Y finalmente, más 7 por menos 2 me da menos 14, que sería el resultado de la segunda multiplicación. Tercero, m por m me da m cuadrado. Luego, menos 1 menos 3, la suma de los dos me da menos 4m. Es el coeficiente numérico que me da menos 4 y acompañado del término común. Y finalmente, menos 1 por menos 3, menos 1 por menos 3 me da más 3, que sería el resultado de la última multiplicación. Dos binomios con un término común, esta vez acompañado de que el término común tiene un exponente distinto de 1. A cuadrado por a cuadrado es a elevado a 4. El segundo término se obtiene sumando los términos que no son comunes. Menos 5 más 7 me queda más 2. Y el 2 se acompaña del término común, del a cuadrado. Y el último término es el producto. Menos 5 por más 7 me da menos 35, que correspondería al valor o al resultado del primer producto entre a cuadrado menos 5 por a cuadrado más 7. Segundo caso, m al cubo más 3 por m al cubo menos 8. El primer término es común, por lo tanto se puede aplicar la propiedad. m3 por m3 son m elevado a 6. El segundo término se obtiene sumando más 3 menos 8, me queda menos 5, acompañado del término común, m al cubo. Finalmente, el último término se obtiene multiplicando más 3 por menos 8, me da menos 24, que sería el resultado de la expresión entre m al cubo más 3 por m al cubo menos 8. Finalmente, tengo una expresión como a cuadrado b más 2 por a cuadrado b menos 4. Como el primer término es común, entonces el resultado es el siguiente. Primer término al cuadrado, a cuadrado b por a cuadrado b, me queda a elevado a 4 b al cuadrado. Más 2 menos 4 es menos 2. Y se acompaña del término común, de a cuadrado b. Y finalmente, se multiplican los que son distintos. Más 2 por menos 4 me da menos 8, que correspondería al resultado final del último producto. Y si multiplicamos dos binomios en que el término común tiene un número y una letra, un coeficiente numérico mayor que 1, el procedimiento es el mismo. La fórmula dice, primer término al cuadrado, o sea 2m por 2m, lo que me da 4m cuadrado. Luego sumo los términos distintos, más 1 más 3 me queda más 4, y eso se multiplica por el término común, que en este caso es 2m. Multiplico más 1 por más 3 me da más 3. Luego multiplico el término de en medio y me queda 4m cuadrado más 4 por 2m son 8m más 3, que sería el resultado final de esta multiplicación entre 2m más 1 por 2m más 3. Lo único que hay que tener cuidado aquí que el término común se multiplica con la adición de los términos diferentes y en este caso va a incidir porque es un coeficiente numérico mayor que 1.